Buenos días a todos, mi nombre es Rodrigo Campillay. En primer lugar, quería agradecerle a las autoridades del Consejo por este espacio, y el motivo de este encuentro tiene que ver hoy con una herramienta que pusimos a disposición el año pasado para liquidar el periodo fiscal 2019, que tiene que ver con una planilla que nos va a ayudar a hacer el cálculo del ajuste por inflación impositivo. Fue de mucha utilidad. Algunos colegas la han denominado como una planilla salvadora, lo cual a nosotros nos pone muy contentos y muy felices, porque es una manera de acompañar en este contexto tan complejo. Y si les parece bien, vamos a, para ser esquemáticos, a justamente arrancar con algunas consideraciones generales, antes de pasar este va a ser un video, un encuentro corto, donde antes de hablar justamente de cómo se utiliza la planilla, vamos a hablar de algunas consideraciones generales, que van a ser muy importantes. Luego lo que vamos a hacer es mostrarles la utilidad de esta planilla. Vamos a ir repasando algunas cuestiones, digamos, de la normativa, porque en definitiva la planilla va a ser justamente la consecuencia de lo que dice la normativa. Esto les va a permitir a ustedes justamente tener un uso más efectivo de esta planilla. Y por otro lado, al último de todo, para concluir, vamos a ver qué relación hay con este cálculo que vamos a hacer del ajuste por inflación con el monto consumido. Bueno, si estamos todos de acuerdo, vamos a hablar de las consideraciones generales. En primer lugar, esto me parece muy importante, nosotros nos vamos a concentrar justamente en la planilla, en el papel de trabajo para calcular el ajuste por inflación de una explotación unipersonal. Entonces acá ya tenemos una primera definición del periodo fiscal. Acá estamos hablando de justamente la liquidación de ganancias de una persona humana que tiene una explotación unipersonal. Y esto es muy importante saber, porque esta persona humana puede tener renta de primera categoría, renta de segunda, renta de cuarta, renta de fuente extranjera, y así todo, tener que hacer este procedimiento del ajuste por inflación por tener una explotación unipersonal. Vamos a ver que esto justamente se puede utilizar ya sea para una explotación unipersonal, como también para todos aquellos que tengan otras, las denominadas otras sociedades, como lo que eran las ex sociedades de hecho. Entonces, la primera consideración es que para el periodo fiscal 2020, que es el que estamos liquidando ahora, que por suerte tenemos una prórroga, estas presentaciones que estaban venciendo en junio van a vencer en julio, se prorroga la presentación y el pago, bueno, de esto estamos ya todos enterados. Entonces, lo primero que vamos a hablar es que para el periodo fiscal 2020 es procedente el ajuste por inflación. Es decir, hay que realizar el ajuste por inflación, es obligatorio realizar el ajuste por inflación y no es, digamos, opcional. Entonces, lo que vamos a ver justamente es cómo vamos a calcular ese ajuste por inflación. Vamos a ver una planilla desde el punto de vista para facilitar la parte práctica. No obstante eso, siempre recomendamos la lectura de la normativa, porque eso va a ser fundamental para saber qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo. A modo de introducción, tenemos que saber, digamos, de que el ajuste por inflación impositivo, tenemos una parte que es el ajuste estático, que vamos a trabajar justamente con una situación patrimonial. Y la primera consideración que tengo que hacer acá, que me parece muy importante, es cuál es, digamos, la situación, el estado de situación patrimonial que voy a tomar para realizar el ajuste por inflación estático de la empresa unipersonal. Entonces, nosotros vamos a tomar todos aquellos activos y todos aquellos pasivos que la ley va a definir como, digamos, computables, ya vamos a entrar un poquito mejor, pero la verdad que
vamos a utilizar justamente ese patrimonio neto expuesto, el que vamos a utilizar es el que corresponde al inicio del periodo fiscal 2020, que para nosotros es el de la finalización del 31 de diciembre del 2019. Estamos hablando acá de una persona humana. Nuestro patrimonio que vamos a ajustar punta contra punta, que ya lo vamos a ver en el ejemplo práctico, es el de finalización al 31 de diciembre del 2019, que es el inicio del 2020. Y acá, haciendo un recorrido en estas consideraciones que estamos planteando, nosotros vamos a tener justamente que definir cuáles son los activos computables. Y acá, cuando digo activo computable, me estoy queriendo decir cuáles son los activos expuestos, cuáles son los que para la ley se consideran activos expuestos a la inflación. Entonces, una primera consideración que me parece fundamental es que la ley no define cuáles son los activos computables. Justamente lo que la ley va a definir, y lo que nosotros vamos a tener que hacer un recorrido para hacer una depuración, es cuáles son considerados no computables. Es decir, cuáles tengo que quitar para dejar pura y exclusivamente los que generan un efecto por inflación. Entonces, a diferencia del pasivo, donde la ley define cuáles son los pasivos computables, una vez que nosotros tengamos los activos computables y tengamos definido cuáles son los pasivos computables, podemos llegar a la siguiente conclusión. También podemos determinar lo que es la primera parte del ajuste por inflación impositivo, que es el ajuste estático. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar acá es que si el activo computable, el activo expuesto, que para mí genera justamente una pérdida por exposición a la inflación, es mayor que el pasivo computable, entonces estamos en una situación de pérdida. Vamos a tener un ajuste estático negativo. Segunda consideración, si el pasivo computable, en contraposición, es mayor al activo computable, entonces lo que vamos a tener es una ganancia. Y acá lo que quiero romper es con un primer mito, o algo que digamos, muchas veces se piensa en la práctica profesional, como que el ajuste por inflación, esta determinación que estamos haciendo, solamente nos trae un beneficio al contribuyente, y no necesariamente es así. Podemos llegar a la conclusión de que un ajuste por inflación le incrementa el impuesto a pagar al contribuyente. Entonces vamos a ver quizás algún ejemplo, vamos a tomar quizás ejemplos un poco más extremos para que podamos darnos cuenta. Luego tenemos un segundo ajuste que va a constituir el ajuste total, que es el ajuste dinámico. El ajuste dinámico lo que está haciendo es justamente complementar al ajuste estático, y tenemos que saber que la ley define también cuáles son aquellos ajustes, que en definitiva, a diferencia de esto, lo que vamos a ver acá son los movimientos que se produjeron durante el ejercicio 2020, es decir, aquellos movimientos que van del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. Y acá, por ejemplo, un ejemplo típico es, por ejemplo, el retiro de un socio, o en este caso, justamente los retiros que hace, que ya lo vamos a ver un poquito más, en la empresa unipersonal, los retiros que hace el titular de la empresa unipersonal, eso, por ejemplo, genera un ajuste dinámico positivo, ¿estamos bien? Es decir, porque yo estoy sacando los fondos, eso genera un ajuste positivo. Que una de las problemáticas que tienen este tipo de sujetos que estamos analizando es justamente esto. Al no llevar muchos contabilidad, la pregunta es cómo vamos a determinar el retiro de este titular de la explotación unipersonal, cuando en definitiva, ¿por qué nosotros necesitamos saber cuánto y cuándo? Cuánto, obviamente, para llegar al monto total, y cuándo es porque justamente este tipo, para cuantificar el ajuste, ya sea positivo o negativo, en el ajuste dinámico, yo lo tengo que hacer desde el momento en que se produjo el hecho hasta la finalización del ejercicio. Esos son los índices que yo voy a tomar, o ese es el IPC que yo voy a tomar. Y por último, como consideración,
es importante que todo este procedimiento que vamos a ver nosotros, donde ahora vamos a ver la planilla, donde vamos a ver algunos ejemplos prácticos, donde vamos a dar algunas ideas fuerza, es importante saber que todo esto que estamos haciendo es justamente, hay que guardar el papel de trabajo. Acá nosotros ponemos, se recomienda guardar el papel de trabajo, porque todo lo que estamos haciendo es para llegar a un importe que va a sumar o a restar en el resultado impositivo, pero en definitiva, digamos, no tenemos ningún aplicativo para nosotros mostrar cómo es ese procedimiento y cómo llegamos al ajuste por inflación impositivo. Por lo tanto, es fundamental acá tener el papel de trabajo para futuros pedidos de explicaciones. Y otra de las cuestiones que ya lo vamos a ver también en la parte práctica, es que este ajuste, que puede ser positivo o negativo, lo voy a repetir, por ley se toma de manera nominal y durante 6 periodos. Que, ojo con esto, porque en el encuentro del ejercicio pasado, nosotros calculamos el ajuste por inflación del periodo fiscal 2019, y teníamos derecho a un sexto. Entonces ahora vamos a tener que calcular el del 2020, y vamos a tener un sexto del 2020 más el segundo sexto del 2019. Entonces, eso también es importante tenerlo presente. Bueno, si dada esta introducción que nos pareció de mucha utilidad, vamos a mostrar la planilla que preparamos justamente para todos ustedes. Esta planilla, ustedes se van a encontrar con esta portada, con este índice, en donde vamos a ir viendo parte por parte para que ustedes puedan utilizarla sin ningún tipo de dificultad. Y vamos a aprovechar para dar algunos ejemplos. Lo primero que ustedes tienen que saber, de todas maneras, esto se va a acompañar de un instructivo, pero, digamos, todo lo que va a decir el instructivo es lo que estamos planteando acá. Lo primero que tenemos que saber nosotros es que vamos a ir a la solapa, y hago esta aclaración porque acá yo ya lo he actualizado. Esto es un dato. Nosotros necesitamos trabajar justamente para hacer el ajuste estático, necesitamos el IPC, y todos estos índices que vamos a ver acá están publicados en la página del INDEC. Entonces uno puede consultar los índices mes a mes y llenar esta situación. Para todos los que tengan que liquidar el 2020, sepan de que esto ya se lo vamos a dar actualizado y está suministrado, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Estamos actualizados acá. Lo que sí me parece importante es que aquellos que tienen la planilla que nosotros habíamos preparado para el 2019, lo único que tienen que hacer es simplemente bajarse los IPC actualizados y la planilla se actualiza automáticamente. Bien. Dicha esta aclaración, nosotros lo que tenemos es que justamente lo primero que tenemos que hacer es cargar el balance. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Bueno, vamos a trabajar con el ajuste estático. Para trabajar con el ajuste estático necesitamos el patrimonio neto, que es el del inicio del 2020, que para nosotros es justamente el del 31 de diciembre de 2019. Entonces, acá lo que vamos a hacer, me pareció importante, es poner un ejemplo extremo, en el cual conceptualmente ninguno de nosotros puede dudar, para que puedan visualizar el efectivo uso de la planilla, digamos, que esta planilla funciona muy bien. Entonces, lo primero que dije acá yo es, bueno, vamos a cargar como que tengo 100.000 pesos, ¿estamos bien? Lo único que tengo, no tengo otro tipo de activos, no tengo pasivos, tengo 100.000 pesos. Entonces, la realidad es que si nosotros vamos acá, a esta solapita donde dice ajuste por inflación estático, la planilla ¿qué hace? La planilla parte justamente del activo impositivo, porque acá esto es muy importante, sobre todo aquellos que lo quieran utilizar para personas jurídicas.
Para ciertas situaciones y para ciertas personas jurídicas se puede utilizar perfectamente esta planilla. Esto también lo quiero aclarar. Pero en el caso, por ejemplo, de una explotación unipersonal, no creo que tengamos grandes diferencias, no vamos a tener diferencias prácticamente entre una evaluación contable y una evaluación impositiva. Lo que sí tenemos que saber, que es muy importante, es que la normativa nos pide siempre activos y pasivos valuados desde el punto de vista fiscal. Es decir, que si tenemos alguna diferencia entre lo contable con lo impositivo, tenemos que llevar justamente a la evaluación impositiva. Por eso se aclara acá el activo impositivo. Fíjense que el activo impositivo acá son 100.000 pesos. No hay ningún tipo de activo computable, de no computable, con lo cual no habría nada que ajustar. Llegamos a que el activo computable son los 100.000 pesos. No nos olvidemos que en definitiva la ley, ya lo vamos a ver un ejemplo, definía cuáles eran los no computables. Justamente las disponibilidades son computables. Fíjense que acá lo que nos dice es que tenemos un ajuste estático, negativo, si esta fuera la foto y esta fuera la situación de la explotación unipersonal, de 36.140. Entonces, cuando vamos a la determinación del ajuste por inflación impositivo, fíjense que nosotros tenemos acá un ajuste de inflación estático del periodo 2020, justamente de 36.140, y acá dice que esto es una pérdida. Olvidémonos, en este ejemplo estamos tomando un caso extremo, donde no tenemos ajustes dinámicos, ¿ok? ¿Qué tenemos acá? Un contribuyente que tenía 100.000 pesos durante todo un año, y al cierre del ejercicio, esos 100.000 pesos estuvieron expuestos a la inflación. Es lógico que tengamos una pérdida por exposición a la inflación. Esto es, a modo de ejemplo, un caso extremo. Ahora bien, vamos a otro caso, que podemos también hacer como un caso extremo, donde vamos a suponer que esta persona en el ejercicio, o mejor dicho, compró en algún momento un inmueble. Vamos a suponer que, o al revés, compró maquinarias o compró alguna cuestión para la explotación, para su negocio, para la explotación unipersonal. Entonces vamos a poner acá 1.000.000 de pesos. ¿Estamos bien? 1.000.000 de pesos tenemos acá dentro del activo en bienes muebles amortizables. Podemos introducir acá como que tenemos un préstamo bancario, como que nos prestaron la plata para poder adquirir esto, y como que debemos, no sé, en total 1.250.000. ¿Estamos bien? O sea, lo importante acá es ver situaciones extremas para ver conceptualmente cómo está funcionando la planilla. Entonces acá no tenemos absolutamente más nada, simplemente tenemos un total del activo de 1.100.000 pesos, donde está compuesto por los bienes muebles amortizables que se adquirieron, más 100.000 pesos de efectivo, y tenemos acá un préstamo bancario por 1.250.000 pesos. Bien. Si nosotros vamos a chequear el ajuste por inflación estático, vamos a ver entonces conceptualmente cómo funciona esta planilla. Recuerden, el activo total es 1.100.000 pesos. ¿Recuerdan? Los 100.000 de dinero en efectivo más el 1.000.000 de los bienes muebles amortizables. Resulta que, obviamente, esto está taxativamente enumerado en la ley. Los bienes muebles, ¿estamos bien?, amortizables, justamente, son un activo no computable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los tengo que sacar del activo total para solamente dejar expuestos los computables. Entonces, este 1.000.000 de pesos que nosotros teníamos al inicio es no computable. Tenemos que saber, como a modo de repaso también, conceptualmente, ¿por qué es no computable? Bueno, finalmente, ¿qué va a quedar como computable? Porque fíjense que todo esto que está acá enumerado, que acá está, digamos, referenciado con la normativa, todo esto que está acá,
no computable. En definitiva, lo que va a quedar como computable son las disponibilidades, en pesos o en dólares, bonos en pesos o en dólares, obviamente bonos acá, en la República Argentina. Vamos a tener, por ejemplo, plazos fijos en pesos y en dólares. Todo eso va a ser considerado expuesto. La gran mayoría del resto de los activos van a ser considerados no computables. Entonces, al ser considerado no computable, lo único que tenemos acá son la incidencia del dinero en efectivo. Dentro del pasivo computable tenemos 1.250.000 pesos, que era el préstamo bancario. Entonces, el total del ajuste, en función de lo que dijimos anteriormente, los pasivos generan una ganancia por exposición a la inflación. Entonces, cuando vamos a la determinación del ajuste por inflación impositivo, acá justamente lo que tenemos son 415.616 de ganancia. ¿Esto qué quiere decir? ¿O por qué puse este ejemplo extremo? Pongo este ejemplo extremo para quitar el mito de que muchas veces siempre vamos a tener una situación dentro del procedimiento de ajuste por inflación que beneficia al contribuyente. En este caso lo perjudica. En este caso, si solamente tomamos el ajuste estático sin contemplar el ajuste dinámico, la realidad es que estamos en una situación donde el contribuyente, gracias a Dios, va a tener que ingresar de a un sexto, ajustar su base imponible, para determinar el impuesto a las ganancias, pero estamos en una situación justamente donde tiene una ganancia por exposición a la inflación. Bien. Otro ejemplo que me parece importante, o me gustaría mencionar, dentro de todo lo que estamos viendo, y ahora vamos a hacer un repaso. Por ejemplo, en el caso de las explotaciones unipersonales, tengamos presente de que si tenemos moneda extranjera, vamos a suponer que acá tenemos 400.000 pesos de moneda extranjera, habíamos dicho que las disponibilidades, tanto en pesos como en dólares, generan, ¿estamos bien?, una pérdida por exposición a la inflación. Ahora bien, no genera una pérdida por exposición a la inflación, es un activo computable. Y vamos a esto, que esto me parece muy importante. Cuando nosotros tenemos moneda extranjera comprada en la explotación unipersonal, tenemos que saber que la diferencia de cambio va a estar grabada, a diferencia de que si el sujeto la compró, una persona humana, dólares, tenemos que saber que la diferencia de cambio no está grabada. Pero si hay diferencia de cambio y está afectado esa moneda extranjera a la explotación unipersonal, eso va a estar grabado. Entonces, acá, en el ajuste estático, fíjense que nosotros lo estamos contemplando dentro de un activo computable, un activo que me genera una pérdida por exposición a la inflación, que en este caso es de 144.560. Entonces, cuando vamos acá a la determinación del ajuste por inflación, tenemos una pérdida de 144.560. Y esto, sumado, por ejemplo, a un plazo fijo que yo tengo en dólares, tiene una lógica que era lo que justamente antes yo no me permitía cuando estaba suspendido el ajuste por inflación. O sea, acá lo que estamos determinando es la real incidencia de que yo reconocí una ganancia por una diferencia de cambio, pero acá la diferencia de cambio no es toda ganancia. Hay una parte, hay un componente que justamente tiene que ver con un componente inflacionario. Si la diferencia de cambio supera, digamos, el componente inflacionario que yo estoy contemplando, la realidad es que sí voy a terminar tributando por esa porción de ganancia. Pero es justamente esto lo que viene a corregir en la moneda extranjera o en un plazo fijo en dólares. Es que yo termine tributando por una porción que justamente tiene que ver con inflación. Entonces, bueno, esto es un poco para que lo tengamos presente. Ahora bien, muy importante, acá entonces nos van a ir quedando todo lo que son los activos expuestos. Acá hay algunas aclaraciones que me parecen muy importantes. Tiene que ver con, por ejemplo, los anticipos. Los anticipos, retenciones y pagos a cuenta
de impuestos no deducibles. Acá hicimos una llamada, acá me parece interesante citar la instrucción 236 del 15 de diciembre del 78 de la DGI, en ese momento era DGI, donde nosotros tenemos que saber qué. Si yo tengo retenciones, pagos a cuentas contabilizados correspondientes al impuesto a las ganancias, la parte que se considera como activo expuesto va a ser justamente hasta la concurrencia del impuesto determinado del periodo en el cual yo estoy liquidando. Ejemplo, tengo impuesto al débito crédito, tengo retenciones de ganancias, donde luego de aplicarlas al impuesto determinado me genera un saldo a favor, ese saldo es el que tendría que considerarse como un activo expuesto a la inflación. ¿Estamos bien? Tenemos que saber también que, por ejemplo, un saldo de IVA, por ejemplo, que yo voy a utilizar al mes siguiente, esto es un impuesto que no es deducible del impuesto a la ganancia, por lo tanto va a ser tratado como un crédito, como un crédito ordinario, en el cual va a ser justamente un activo expuesto a la inflación. Bien, y si nos pusimos de acuerdo con esto, es decir, vimos cómo funciona justamente la parte estática, la verdad que tendríamos que ir a lo que es la parte o el ajuste por inflación dinámico. Y en el ajuste por inflación dinámico, a ver, en una explotación unipersonal se recomienda justamente hacer la liquidación del impuesto a las ganancias, es decir, determinar la situación patrimonial, determinar los resultados, venta menos costo, menos todas las deducciones que se correspondan, llegar a un resultado y dejar para lo último todo lo que tiene que ver con el ajuste por inflación. Porque en definitiva vamos a tener una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que al no tener justamente una contabilidad, los retiros del titular de la empresa unipersonal son los que nos van a generar la dificultad, porque al no tener contabilidad justamente no podemos determinar en qué periodo de todo lo que nosotros queremos trabajar, qué periodo corresponde. Entonces, bueno, acá obviamente tendremos que apelar a la prolijidad del contribuyente, a el criterio profesional y seguramente establecer un método que a nosotros nos permita justamente hacerlo de la manera más profesional posible y aquella que justamente después se pueda explicar. Eso va a depender de cada contribuyente, acá no vamos a poder dar una solución, pero por ejemplo hay muchos que tienen en la explotación unipersonal, por ejemplo, pagan todos los meses las tarjetas de crédito y tenemos identificado que todos los meses se pagó la tarjeta de crédito, tenemos identificado los montos y sabemos también, porque conocemos al cliente, porque nosotros hicimos un pedido de información correcto, porque hicimos la famosa historia clínica del contribuyente que siempre hablamos, que a lo mejor en esa tarjeta de crédito está prácticamente contemplado todo lo que corresponde con lo que vive el contribuyente. Pero bueno, eso va a depender de cada uno. Lo que nosotros tenemos que saber es qué efecto que esto genera. Entonces, un retiro, la realidad es que un retiro, una salida de dinero, representa para nosotros, digamos, una ganancia. Entonces, estos 33.140, si fuera el único retiro en enero del 2020, estos 100.000, cuando nosotros vamos a la determinación del ajuste por inflación, fíjense que estos 33.140 representan una ganancia. Obviamente, esto va a depender de cada uno de los contribuyentes, repito, cuál es el criterio que vamos a tener que tomar, pero lo importante acá es saber que todo retiro genera un ajuste positivo. Así como en una sociedad un retiro, una distribución de bienes genera un ajuste positivo, en el ajuste dinámico, nosotros tenemos que saber que en la explotación unipersonal va a ser de la misma manera. O sea, acá pusimos un ejemplo, digamos,
un ejemplo sencillo, pero vamos a suponer que también se hubiese realizado un aporte de 250.000 pesos, la verdad que acá puso más plata de la que sacó, entonces en la determinación tenemos una pérdida, ¿estamos bien? Y no una ganancia. Bueno, estas son situaciones extremas para que vayamos viendo justamente la utilidad de cómo trabaja la planilla. Acá lo que tenemos que saber es que se hace una llamada donde dice que solo se deben cargar los valores sin importar el signo, ¿estamos bien? O sea que esta planilla es muy intuitiva. Fíjense, acá la variación del IPC se va tomando porque habíamos dicho que cómo cuantificábamos el ajuste por inflación. El ajuste por inflación en el ajuste dinámico lo cuantificábamos justamente desde el periodo en el que ocurría hasta el cierre. Entonces fíjense en que acá tenemos como índice de cierre el de diciembre 2020, y acá cada uno de los índices correspondiente a los meses del periodo fiscal que estamos analizando. Finalmente, independientemente de la situación, tenemos que saber que una vez que tengamos el ajuste por inflación estático, que me puede dar ganancia o pérdida, tenemos el ajuste por inflación dinámico, que en este caso nos dio pérdida, cuando lleguemos, digamos, a través de la suma algebraica del estático más el dinámico, vamos a llegar al ajuste por inflación impositivo del periodo. Este ajuste por inflación impositivo es el que nosotros tenemos que decir que en el aplicativo se va a informar en una sola, digamos, en una sola línea, todo este desarrollo, todo este papel de trabajo para poder calcularlo. Y justamente lo que vamos a hacer es tomarnos de a un sexto hasta el momento, y vuelvo a decir lo mismo que dije el año pasado, hasta el momento sin ningún tipo de ajuste. Es decir, este sexto se toma de manera nominal, por eso muchas veces lo que es el efecto inflacionario para corregir la base, para que justamente el contribuyente pague de acuerdo a su real capacidad contributiva, se termina diluyendo, porque aquel contribuyente que esto le dio una ganancia, ya tiene que tributar, y si le dio una ganancia, bueno, lo podrá diferir de a un sexto, hasta que en un, digamos, en un contexto como la Argentina, inflacionario, se va a ir diluyendo. Pero si le dio una pérdida, y lo tiene que ir tomando de a un sexto, estamos en la misma situación. El efecto para el cual está previsto esto, la realidad es que se termina diluyendo. Bien, bueno, creo que con estos ejemplos, dimos ejemplos extremos para que ustedes puedan visualizar, verlo conceptualmente. La verdad que la planilla es muy intuitiva, tienen un manual de instrucción, con lo cual no va a haber ningún tipo de problema. Y si estamos todos de acuerdo, voy a volver, y lo que me interesaría para, digamos, cerrar esto, para terminar de darles los elementos que considero que son importantes en este, digamos, encuentro que es corto, me parece muy importante entender, y siempre hacemos hincapié en esto, la importancia del monto consumido. El monto consumido es una parte fundamental en la declaración jurada del impuesto a las ganancias de los contribuyentes. No lo tenemos que subestimar, sale por diferencia en el aplicativo, pero es fundamental tenerlo presente y calcular ese monto consumido, y que ese monto consumido sea razonable. En definitiva, es con lo que vivió el contribuyente, o con lo que yo estoy diciendo que vivió el contribuyente durante todo el periodo fiscal, en este caso 2020, y me parece fundamental no perderlo de vista, porque este monto consumido muchas veces, al salir por diferencia, se presenta como algo no razonable. Entonces no podemos tener un monto consumido porque sale por diferencia de 800.000 pesos en el año, y que el contribuyente pague de tarjeta de crédito 1.200.000 pesos. Parecería que estas cosas no suceden, pero en la práctica profesional suceden. Entonces, para que ustedes terminen de hacer el análisis, porque acá estamos hablando de una persona humana,
En definitiva, como dijimos, puede ser un empleado en relación de dependencia que contiene sueldo y tiene aparte una explotación unipersonal. Y si tiene una explotación unipersonal, vamos a tener que hacer todo este procedimiento para lo cual estamos dando esta herramienta de ayuda. Pero me parece fundamental que entendamos que este ajuste que habíamos visto, este ajuste por inflación impositivo, es un concepto que tiene que ser ajustado para calcular el monto consumido, porque no representa disponibilidad para consumir, ni tampoco representa una salida para el contribuyente que le haya quitado posibilidad de consumo. Entonces, saber que si el ajuste por inflación que nosotros calculábamos daba positivo, tengo que ajustar ese sexto que me estoy tomando. Si en esta declaración jurada del 2020 yo apliqué el ajuste por inflación en el 2019, me voy a tomar el segundo sexto del 2019 más el sexto de este 2020 que acabamos de calcular. Eso se tiene que ajustar en el monto consumido. Y si el ajuste por inflación es positivo, se ajusta, digamos, por columna 1. ¿Estamos bien? Es decir, justamente conceptos, digamos, que no justifican incrementos, consumos o incrementos patrimoniales. Y acá, por ejemplo, para asimilarlo, ¿estamos bien? Podemos dar como ejemplo el alquiler, la renta presunta, ¿estamos bien? Cuando yo tengo una renta presunta, justamente es una presunción de la norma. Si yo, justamente en renta de primera categoría, porque tengo un inmueble de recreo veraneo, tengo que determinar una renta presunta, reconocer una renta presunta, eso no me representó plata para consumir. Entonces eso también lo tengo que ajustar. Entonces, ese es un poco el concepto también del ajuste por inflación. Y en ajuste por inflación, si el resultado me da negativo, se ajusta por columna 2, donde justamente son conceptos que justifican consumo. ¿Estamos bien? Entonces, esto me parece fundamental tenerlo presente, porque si no lo tenemos presente, podemos llegar a incurrir en errores. Bueno, este encuentro, como anticipé, era corto. Realmente, de todo corazón, esperamos que sea de muchísima utilidad. Estamos a disposición para cualquier consulta que tengan. Y bueno, desde este lado, como todo colega que está en pleno pico de trabajo, quiero mandarles un abrazo bien fuerte y desearles mucha fuerza para transitar este camino. Y sobre todo que nos cuidemos todos. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo.